Hola, ¿qué tal? Chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de la materia de Comunicación y Culturas del Consumo. Y con mi compañero Julián le damos la bienvenida a la clase número 2, donde vamos a ver un poco los mercados y el medio de comunicación. Ahora Julián nos va a contar un poquito más de qué va la clase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de Comunicación y Culturas del Consumo, nuestra segunda clase de esta jornada. Y como bien decía Sebastián, hoy vamos a estar hablando un poco acerca del mercado y de los medios de comunicación. Pero antes de darle una apertura a esta clase, queremos que vean algo, un pequeño video, un tráiler, para ponernos en contacto, en contexto con nuestra clase anterior y así recordar un poquito y recopilar de lo que veníamos hablando. Así que pongamos mucha atención. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Bien, estábamos viendo el documental de Netflix, El Gran Hackeo, y se ve como si fuese un documental apocalíptico, como si fuese una película de acción, pero bueno, en realidad esta es la vida real, ¿no? En la que vivimos, en donde básicamente las temáticas a grandes rasgos que está tratando es la protección de datos y, bueno, todo lo que veníamos hablando un poco acerca del mundo de la sociedad de la información, del rol de Internet y de las redes sociales en nuestra sociedad. Así que es bastante importante tener esto en cuenta, ¿no? Que no es una película, sino que el hecho de proteger nuestros datos y de tener en cuenta o de caer en cuenta que vivimos en una sociedad cada vez más conectada, más hiperconectada a través de todas las interfaces que tenemos disponibles en este momento, en la actualidad, mucho más con el tema de la pandemia, del coronavirus, hace que estemos cada vez más conectados, ¿no? Y que nuestros datos, que nuestra vida personal, nuestra vida privada, sea mucho más vulnerable. Queríamos mostrarles esto adicionalmente porque queremos empezar a contarles un poco los conceptos de consumo y consumismo, que también los estuvimos desarrollando en la clase anterior. Hablábamos del consumo como esa idea de intercambio de bienes y servicios en una sociedad, de cuando una sociedad necesita de algo y entonces lo crea y lo vende y lo intercambia por otros productos, eso es el consumo.
Y hablábamos de la idea del consumismo, que es el hecho de consumir por consumir, de cuando no necesitas algo en particular, sino cuando empezás básicamente a adquirir objetos y adquirir productos por el simple hecho de estar a la moda o de no quedarte atrás o de hacer como una renovación constante, ¿no? de objetos materiales que uno no siempre necesita. Y para explicar este concepto de consumo, les trajimos también un videíto que yo creo que lo va a explicar de una mejor manera, así que lo vamos a ver a continuación. Esta historia trata sobre la seducción. Are you alive? Fuel for life. The fragrance bite. Nothing feels better than that. Don't settle for anything less than you can do. Calvin, make your life a masterpiece. Or nothing at all. The car of tomorrow. The best or nothing. Makes me the man. Fragrance for men. El mundo se esfuerza en parecer bello, por darle un aire artístico a todo lo que produce, desde perfumes hasta neumáticos. El comercio se ha vuelto arte, el empresario artista, y nosotros. Pero esto no siempre ha sido así. Antiguamente el modelo estaba centrado en el objeto, en su producción, fabricación y distribución. Se basaba en la necesidad. Compras lo que necesitas. Ahora vivimos en la renovación constante, la obsolescencia programada y un sistema basado más en la experiencia de compra que en el propio producto. Cuando compras, no compras el producto, compras estética. Pasamos de la necesidad al deseo. Hedonistas, nos guiamos por una ética. Por esta ética. Cambiamos de pareja, cambiamos de amigos y cambiamos de marca de pasta de dientes. Nos reinventamos a través de los productos. Son ellos los que nos definen. Que como soy, mírame. No es lo que tengo, es lo que soy. No hay un solo objeto que no esté sujeto al diseño, desde las gafas de sol a los cepillos de dientes. Hacemos turismo, visitamos museos, nos gustan las imágenes y la publicidad de las marcas, también la decoración de la casa o nuestra propia decoración. No hay límites en nuestra búsqueda, en nuestras experiencias, en nuestro consumo, en nuestra comunicación. Internet. Llega la satisfacción inmediata. La vida parece al mismo tiempo más fácil y más difícil. Y esto nos provoca estrés, ansiedad, aumenta nuestras adicciones y las depresiones. La estetificación promete la felicidad, pero al final no llega. El excesivo consumo no nos ha traído más felicidad, pero ha aumentado las expectativas y luego, claro, llega la crisis. Nuestro problema, que nunca estamos a la altura de la idea, de ese ideal de vida bella que tan fácil nos han hecho concebir. Tattoos? Yeah, I got a few, but only very few people know what they are. Y mientras tanto necesitamos más placer, más emoción, más sueños, más evasión, más diversión. Nuestros apetitos estéticos no paran de crecer. La sensibilidad paisajística, la pasión por la música y la fotografía, los libros de arte, la gastronomía, el refinamiento culinario. Estamos rodeados
rodeados de belleza comercial, de belleza para emocionar, emociones por todas partes. Todo está ahí para emocionarte, para hacerte reír, para hacerte llorar, para seducirte. No me digas que no te emociona. Bien, ¿qué tal les pareció? Increíble cómo vemos, cómo apreciamos esta idea del consumo actualmente, en donde hemos pasado de un consumo de la necesidad a un consumo del deseo, ¿no? De adquirir experiencias, de adquirir estética de consumo, porque me reinvento, porque quiero consumir algo que se vea más elegante, de mejor calidad. Bueno, ese es el consumo que tenemos en nuestra sociedad actual. Y queríamos hacer una reflexión acerca de este cambio de paradigma en nuestra sociedad y en el sentido común, porque bueno, el consumo y la cultura están muy ligados dentro del mundo de la comunicación y se expresa a través de los distintos medios de comunicación y de las distintas plataformas que utilizamos hoy en día para comunicarnos. Entonces considerábamos que era preciso reflexionar un poco sobre esta idea de mercado y de mercantilización del mundo en el que vivimos en la actualidad, en el que el sentido común de hoy en día es que todo es una mercancía y por ahí a veces damos por obvio que este tipo de situaciones ocurren, pero ocurren. La mercancía hoy en día es aprender, estudiar, también es una mercancía, vestirse, alimentarse, acceder a la salud, incluso hasta nuestras amistades son una mercancía. Existen un montón de plataformas por las que nos comunicamos y en donde intercambiamos datos e ideas o adquirimos suscripciones o pagamos para poder estar en contacto con los otros o adquirir bienes básicos. Entonces, por eso es importante reflexionar un poco y analizar esta idea del consumo en la actualidad, en esta sociedad. Y para eso, Seba creo que nos va a estar contando un poco acerca de cómo incide el consumo en la Argentina, particularmente. Hay que basarnos un poco desde nuestro país en cómo incide, y para eso creo que nos trajiste unos ejemplos muy, muy lindos, muy importantes para el día de hoy, ¿no? Bueno, y ahora queremos mostrarles un ejemplo, un video de lo que nos contaba Julián en el contexto de la economía argentina. Como ustedes sabrán, el consumo en Argentina siempre fue complicado. Siempre tuvimos mucha inflación, tuvimos diversas crisis, estuvimos en permanentes ajustes, ¿no? Problemas con el dólar, todo un montón de cosas que ustedes saben, que han vivido también. En ese contexto, el presidente Macri, el expresidente Macri, mejor dicho, decía que había que hacer un ahorro sobre el consumo en ese contexto para, bueno, poder seguir adelante, ¿no? Que teníamos que ajustarnos nosotros mismos. Bueno, en este sentido queremos mostrarles un poco un pequeño video medio humorístico, que es un poquito largo, y lo vamos a terminar cortando en unos minutos, en unos segundos, para que puedan verlo, ¿no? Bien, vamos a verlo. Bueno, ahí podíamos ver algunas resignificaciones, alguna cuestión de los memes, de lo que era tomado en su momento particular en Argentina, ¿no? De cómo se resignificaba, se mostraba de un cierto sector social a lo que el consumo que vivíamos en esa época, ¿no? Bueno, ahora queremos mostrarlo
un segundo video donde tenemos ahí algunas cuestiones de los macro tips, pero el volumen 2 es un video corto, así que lo vamos a ver completo. Hoy la Argentina, todos necesitamos consumir menos. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Pues si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Bueno, con esto me gustaría recordarles un poco que lo que decíamos en la primera clase, ¿no? Que el acto de consumo, de consumir, no es malo en sí mismo, sino que el consumo responde a satisfacer unas necesidades. Cuando entramos en una cuestión del consumismo, es otra cosa totalmente diferente. Y bueno, acá un poco decíamos eso. Nos quería dar a entender todo lo contrario el presidente Macri, ¿no? Uno estaba consumiendo para satisfacer una necesidad, no para hacer un consumo y un derroche como él dice que estaba sucediendo, ¿no? Eso viene explicado por lo que veíamos anteriormente. Eso queremos ponerlo en contraste para que veamos que los consumos que se dan en Argentina, bueno, están adaptados a la realidad y el contexto social del momento, ¿no? En Colombia y otros lugares es diferente. No es que el consumo es algo abstracto, ¿no? Sino se va configurando según las épocas y los momentos históricos y las situaciones que se van dando. Bueno, acá, para ir retomando un poco el tema que teníamos, vamos a mostrarles dos publicidades, bien digo, de una que está a la izquierda, como podrán observar, que es una publicidad de Bayer, una farmacéutica mundial y argentina, ¿no? Donde, bueno, teníamos una forma de cómo es la estética y cómo se configuraba en una publicidad gráfica la venta de un producto, ¿no? De una aspirina. Y ahora como es más modernamente, ¿no? Esto es un poco para que vean cómo fue mutando. Hay un montón de información, si usted la busca por internet, ahí de cómo fueron dándose los diferentes cambios, ¿no? Como pueden ver un poco acá a la derecha, se están dando la idea de, bueno, de apelar a la estética permanente como vimos en el primer video, ¿no? De incitarnos a, bueno, lo necesito. Por ahí la otra era más informacional, ¿no? Nos decían, bueno, el fin del sufrimiento y esto, lo otro. Bueno, pero esto es un poco anecdótico para que lo veamos y lo vayamos viendo un poco. Ahora, dicho esto, vamos a entrar en una nueva parte que es un poco la sociedad del consumo. Vamos a ver un poco el consumo como la práctica social y los nuevos sujetos sociales, ¿no? Como veíamos hoy a lo largo de la clase, el hábito de consumir responde a una práctica. Es algo que es inherente del hombre. Nosotros consumimos para satisfacer una necesidad. Y esto se fue configurando de diferentes formas, en diferentes momentos sociales, en diferentes contextos históricos. Como estamos hoy en día, consumimos de una misma forma, de una forma que es totalmente diferente a los años anteriores, por ejemplo, los años 20, 30, 40, 50, ¿no? Y hay nuevas prácticas, nuevas formas de hacerlo. Y esto configura nuevos tipos de actores, que después nos va a hablar un poco Julián, que son los nuevos trabajadores, ¿no? Y nuevos actores y nuevos sujetos sociales, ¿no? Se reconfigura un poco totalmente. Entonces acá tenemos algunas imágenes, algunas cuestiones para ir mostrándoles, ¿no? Hoy el consumo está atravesado más por lo visual, por lo meramente que estimula nuestros sentidos, ¿no? La vista principalmente, está anclado a lo multimedia, a lo que es rápido, como veíamos, a lo que es meramente digital, ¿no? Donde podemos estar haciendo todo multitasking al mismo tiempo, por ejemplo. Por eso tenemos logos como el de Instagram, una red social que ustedes mucho usan, Zoom, que está muy de moda hoy en día, TikTok, la gran competencia mundial en cuanto a redes sociales, ¿no? YouTube, que muchos dicen de ustedes que es la gran y nueva televisión del siglo XXI, ¿no? Todo esto fue configurando un nuevo tipo de sujeto que consume de otras formas, otras lógicas. Yo quiero volver un segundo para acá. Si volvemos a esta publicidad, chicos, imagínense cómo estaba configurado el sujeto del siglo XX, 30, 40, que era esta foto de la izquierda, que había un tipo de práctica de consumo, un tipo de sujeto pensado que consumía, ¿no? Una lógica de satisfacer por ahí la necesidad
Y pensemos nuevamente en el ejemplo de la derecha, que tenemos un sujeto que está consumiendo por consumir y que está atado a unas nuevas configuraciones, nuevas lógicas, un nuevo tipo de publicidad dada, ¿no? Por eso queremos mostrarles este tipo de contrastes que podemos observar, ¿no, Julián? Sí, sí, tal cual. Es muy importante eso, entender cómo se va moldeando y cómo se va modificando la sociedad del consumo a lo largo de la historia, como bien lo estaba diciendo Sebastián. Y también es importante recalcar en los tipos de trabajadores, porque tenemos dos tipos de trabajadores dentro de la historia. Tenemos el trabajador del siglo XX, que era un trabajador, como lo podemos ahí evidenciar con estas imágenes a blanco y negro. Tenemos un trabajador que se manifestaba o que utilizaba otros medios de comunicación muy distintos a los que utilizamos hoy en día, a cambio del trabajador del siglo XXI, que es un trabajador que trabaja desde casa, hace el teletrabajo, esta cuestión que dentro de la pandemia también se masificó. El hecho de trabajar desde la casa hace un par de años atrás era una cuestión casi de lujo, ¿no? No todo el mundo puede darse el lujo de quedarse en casa y trabajar, o por ahí a veces lo escuchábamos, pero en países del primer mundo, como le dicen popularmente. Pero bueno, a raíz de la pandemia, estas lógicas se han ido configurando mucho más rápido, ¿no? El trabajo en casa, este nuevo trabajador del siglo XXI que tiene un montón de plataformas multimedia a partir de las cuales desarrolla sus actividades cotidianas que antiguamente eran mucho más análogas, como lo explicaba Seba en la primera clase, en nuestra clase anterior, en donde teníamos a la radio, a la televisión, al periódico, al cine, a la fotografía, todo de manera análoga, de manera individual. Y hoy en día lo tenemos a través de muchas plataformas, ¿no? De lo que sería la multimedia, ¿no? Tenemos Instagram que te graba, pero que también te toma fotos y que también te ayuda a vender. O sea, es muy loco todo esto, este mundo postmoderno en el cual vivimos. Pero bueno, como para ir finalizando, queríamos también hablarles de la diferencia entre lo que sería un ciudadano y un cliente, volviendo otra vez a la idea del consumo, ¿no? Antiguamente, o en el siglo XX, podríamos decir que nuestra sociedad del consumo, tal vez sí y consideraba a la humanidad más como ciudadanas y ciudadanos que como clientes. A raíz de la mercantilización, que era este concepto que veníamos hablando a principio de clase, de la mercantilización del sentido común, los ciudadanos han pasado de ser sujetos de derecho dentro de una democracia, dentro de una república, a ser clientes, como si el mundo fuera una gran empresa, ¿sí? Y esto es un tema que hay que reflexionar y que hay que tratar con mucho cuidado, porque nosotros no, o sea, la vida no es un número, la vida vale mucho más que un número, nosotros no somos un número y no somos clientes, no, o sea, como que hay que cuestionar bastante esta lógica del sistema capitalista y del neoliberalismo que nos vende la idea de que para progresar tenemos que hacerlo de manera individual, de que tenemos que hacerlo de la mano de las empresas, y la cuestión es que las empresas mucho se basan en números, en si es algo rentable para ellos. La cuestión de la vida y de la humanidad está como en un segundo plano. Entonces, simplemente queríamos traerles a ustedes esta dicotomía o esta dupla de palabras, ciudadanos versus clientes, como para que hagamos una reflexión interna, ¿no? En cuanto al consumo y la mercantilización del mundo en el que vivimos. ¿No es así, Seba? Exactamente, sí, para eso vamos a ver un video y yo quiero que se queden con una palabra o alguna idea que se daba al principio de esta clase, que era el primer video que vimos, que decía la experiencia. Nos decían la experiencia del consumo. Pensemos con lo que decías, Julián, que tenemos un nuevo sujeto, una nueva configuración de sujeto social que consume, que está más anclado en la experiencia y la estimulación permanente de nuestros sentidos, ¿no? Entonces,
En ese sentido es clave entender que nos quieren hacer meter inmerso en una experiencia y dejar de reflexionar y de construir esto que veníamos hablando. Un poco de eso trata el video que vamos a ver a continuación. El anunciante no simplemente está interesado en informar las ventajas de un cierto jabón, sino también de ayudar a aquellos medios que defienden políticas que sean funcionales a sus empresas. Si uno sigue pensando, también puede darse cuenta que resultaría muy difícil que una radio defendiera intereses que no fueran empresarios, ya que casi todos los anunciantes lo son. Nacemos y crecemos como individuos, cruzados por mensajes que nos forman como consumidores. De alguna manera, somos espectadores de nuestro propio consumo, libres para optar entre dos caminos: ser conscientes de los mecanismos que intentan inducir nuestros gustos, o vivir de lo que la publicidad nos ofrece a través de los medios. Uno por ahí no se resigna a que la cosa esté tan mercantilizada y piensa que hay una distinción entre consumidor de información o noticias y consumidor de productos. No es lo mismo comprarte una zapatilla que un concepto respecto al aborto, por ejemplo. No es lo mismo, ¿no? Generalmente las zapatillas y los caldos en cubo o las mayonesas, vos, si no te sirve, si te mintieron, si no te gustó, te afectó no tanto en tu vida y cambiaste. En temas ideológicos, o por ejemplo elegir un presidente de la República, te lo tenés que comer muchos años, ¿viste? Y las consecuencias durante mucho tiempo, ¿no? La publicidad forma parte de esta época, es un lenguaje de esta época y tiene un peso muy importante en nuestras vidas cotidianas. Hay programas de televisión que hablan solo de publicidad. Yo creo que lo que ha ocurrido con la publicidad es que a los ciudadanos les interesa el género. Y por otro lado estamos nosotros como ciudadanos políticos, como personas que nos interesa la actividad pública, pero ese ciudadano también está mezclado por los valores que le ponen los medios, está mezclado por las jerarquizaciones que hacen los medios. En realidad venimos en un combo, en un paquete, donde estamos demasiado mezclados para decir que hay consumidores o ciudadanos. Yo creo que hay las dos cosas, ¿no? Sin embargo, es más complejo el asunto. Y afortunadamente es más complejo. Afortunadamente es más complejo. Si no, los fabricantes de jabón serían los dueños del mundo. Ahora, usted puede hacer la siguiente objeción que comparto. Efectivamente, los fabricantes de jabón son los dueños del mundo. Bueno, no sé si les hacía ruido o no el video, o si se sienten identificados, ¿no? Por ahí muchas veces uno, cuando se pone a analizar más en frío este tipo de situaciones, esto que les veníamos contando, nos venimos cuestionando si estamos consumiendo por consumir o solamente queremos consumir de una manera consciente, o si nos transformamos en mera gente que quiero plata para ir a ponerse en la mano a una empresa de forma permanente, ¿no? Cosas que no sé si nos hacen ruido, por lo menos a nosotros dos nos pasa, y es un poco lo que queremos transmitirles a ustedes, ¿no? De que uno tendría que ponerse a pensar, bueno, ¿qué es lo que está consumiendo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué implica esto y todo lo otro? Porque si no vamos a caer en un tema que vamos a ver más adelante, que son las modas, ¿no? El ir atrás de siempre lo que estamos haciendo y después nos va a pasar por encima esto y vamos a decir por qué nos pasó. Entonces, bueno, los invitamos un poco con Dolina a reflexionar un poco el tema este de que estamos hablando. ¿No es así, Julián? Exactamente, exactamente. Tiene que ver mucho con la publicidad, que lo vamos a estar viendo mucho más adelante. Y también aclarar así brevemente con nuestras propias palabras lo que sería la publicidad y la propaganda, ¿no, Seba? También yo creo que se los podríamos dejar así como para cerrar de una vez la clase. Sí, está bien, podríamos dejarlo así. Creo que tenemos un pequeño
Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en ese punto, directamente de lo que es. Bueno, ahí tiene los recursos. Podemos de pronto adelantar, bueno, que para diferenciar que la propaganda tiene que ver más como con una cuestión ideológica, mientras que la publicidad alude más a una idea de consumo, ¿no? De venta. Pero bueno, se los dejamos ahí nada más para que, bueno, en una clase próxima lo podamos desarrollar con más profundidad. Sí, exactamente, perdón por las torpezas ahí, pero es eso, ¿no? Uno propaga la idea, ¿no? Lo que piensa, siente sobre una relación al mundo, y la publicidad es algo que nos invita a consumir, ¿no? Al mero hecho de consumir. Ustedes por ahí se dan cuenta que en muchos lugares confunden publicidad versus propaganda. Es común, a veces, si bien van más o menos de la mano, vamos a ir viéndolo, muchas veces esa confusión se viene dando. Pero bueno, esto es algo para las nuevas clases. Nada, ahora los queremos invitar, como siempre, dejarles una actividad que, como saben, tienen que enviarla al mail que va a aparecer en la última diapositiva, ¿no? Y que se suscriban a nuestro canal. Y la primera cuestión va a ser un recurso extra que nosotros siempre les gusta dejarlos, y es que vean en ese link, que tienen que copiarlo y pegarlo en su navegador, vean la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que es una película ya bastante viejita, pero que nos pone un poco en reflexión de la idea de esto que venías hablando, toda la cuestión de la posmodernidad, del consumo, ¿no? De cómo los tiempos acelerados, los sujetos que estaban antes dándose, y cómo se iba configurando estos sujetos, toda esa parte, ¿no? Es una película que, además de graciosa, muy entretenida y muy buena, nos invita a reflexionar. Y después le vamos a dejar las dos últimas actividades, como decíamos, que va a ser en un principio que busquen en Instagram algún influencer, alguna empresa, algo que ustedes sigan, y lo analicen o la vean en términos de la clase de hoy, ¿no? Hoy vimos todo lo que es el consumo. Bueno, analicen esa publicidad, ese perfil de una empresa, o eso que nos dice el influencer, en términos de consumo. ¿Qué propuesta de consumo nos da? ¿Los invita a reflexionar sobre el consumo o en el consumismo puro y duro, ¿no? ¿Qué tipo de sujeto están configurando? ¿Qué es lo que nos está invitando a hacer, ¿no? Esa es la primera actividad que les proponemos hacer. Y Julián ahora nos va a explicar la última actividad. Y por último, vamos a leer un artículo. Este artículo está muy bueno, así que les va a gustar mucho. Es un artículo de la revista Anfibia que se llama Para de consumir, y está buenísimo porque habla un poco de todos estos conceptos que estuvimos manejando alrededor, a lo largo de la clase, digo, en clave a los conceptos desarrollados durante toda la clase, y la idea es que ustedes produzcan un producto comunicacional que dé cuenta de este análisis al formato de su elección propia, ¿no? Producir un producto comunicacional puede ser grabar un video, puede ser grabar un audio a través de WhatsApp, puede ser subir una historia a través de Instagram. Bueno, lo que queremos es eso, que hagan un producto comunicacional donde ustedes nos dejen, bueno, sus respuestas. Y si quieren lo pueden enviar, ahí tienen el mail por el cual nos pueden contactar, que es practicas.enseñanza.2020@gmail.com. Y si quieren seguir viendo más videos sobre nuestra clase de comunicación y culturas del consumo, suscríbanse a nuestro canal @comunicación y culturas del consumo SL. Exactamente, los esperamos, que se suscriban, que nos dejen comentarios, que nos critiquen, que nos den ideas para insumos o formas de seguir para seguir produciendo estas clases, ¿no? Así que chicos, nos vemos en la clase número 3, que ya un poquito les anticipamos lo que es. Saludos. Vale, saludos. Bien, déjame que deje de compartir.